Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno que me escucha en este momento, sea testigo de Jehová o no. Les habla Mario Chese de Lima, Perú, y en estos momentos estoy analizando lo que la Watchtower considera que era pues el señor Charles Taze Russell, la sociedad Watchtower. Dice la Watchtower en el año de 1999, la revista Watchtower, del 1 de febrero del año 1999, página 16, párrafo 10, dice que en 1870 Charles Russell formó un grupo de estudio de la Biblia en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, y en 1879 empezó a publicar la revista mensual conocida hoy como La Atalaya. Y estos estudiantes de la Biblia, como se les llegó a conocer, pronto se dieron cuenta de que la cristiandad había adoptado enseñanzas paganas antibíblicas como la inmortalidad del alma, el infierno, el purgatorio, la Trinidad y el bautismo de niños. Luego en la Atalaya del año 73, más antigua, ¿no es cierto? Del 15 de febrero del año 1973, en la página 116, la Watchtower dice: en agosto del año 16, o sea 1916 para ser más exactos, 1916, yo había asistido, dice una tal Janet MacDonald, a la asamblea de la Sociedad Watchtower en Niagara Falls, Nueva York. Fue allí que simbolicé mi dedicación a Dios por bautismo en agua. Seth Russell pronunció el discurso del bautismo, habló a cada uno de los que iban a bautizarse individualmente, y esto fue muy estimulante. Luego tenemos acá en la atalaya del año 94, del 1 de enero, en las páginas 20 al 21, párrafo 4, que dice que en 1876 Charles Taze Russell se asoció con Nelson Barbour de Rochester, Nueva York. Russell suministró los fondos para publicar de nuevo la revista religiosa de Barbour, Herald of the Morning, en la que Barbour era el redactor principal y Russell el corredactor. Sin embargo, como año y medio después, en el número de agosto del año 1878 de la revista Herald, Barbour redactó un artículo en el que negaba el valor redentor de la muerte de Cristo. Russell, que era casi 30 años más joven que Barbour, respondió en el siguiente número de la revista con un artículo que defendía el rescate, al que denominó una de las enseñanzas más importantes de la palabra de Dios. Después de tratar de razonar en varias ocasiones con Barbour, utilizando las escrituras, Russell por fin decidió romper toda relación con la revista Herald. Y por supuesto, supongo yo, con el mismo Barbour. Dejó de tener asociación con él. A partir del número de junio del año 1879 de esa revista, ya no apareció el nombre de Russell como corredactor. Un mes después, a los 27 años de edad, Russell empezó a publicar la revista Science Watchtower and Herald of Christ's Presence, conocida hoy como La Atalaya, anunciando el reino de Jehová, que desde el principio ha defendido las verdades bíblicas como las del rescate. Muy bien. En el libro El Reino de Dios, Reuniones para Adorar a Dios, capítulo 16, páginas 171 y 172 y párrafo 6, dice: cuando el hermano Charles Taze Russell comenzó a buscar la verdad de la palabra de Dios, vio la necesidad de reunirse con otras personas que buscaron lo mismo. En 1879 escribió: me he unido a otras personas de Pittsburgh a fin de organizar y mantener una clase para analizar las escrituras todos los domingos. A los lectores de la revista Watchtower se les animó a formar grupos, y para 1881 se estaban celebrando reuniones todos los miércoles y domingos en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. La revista Watchtower de noviembre de 1895 señaló que el propósito de estas ocasiones era cultivar el compañerismo, el amor y la comunión cristianos, y dar a los asistentes la oportunidad de animarse unos a otros. Muy bien, toda esta historia de Russell, que nos presenta la Watchtower en diferentes publicaciones de la misma Watchtower,
nos llama la atención que no se hable nada de quienes bautizaron o quién o quienes bautizaron tanto a Russell como a sus compañeros estudiantes, los que vinieron a ser los estudiantes internacionales de la Biblia, ¿no? Y particularmente lo que a mí me interesa es preguntarles a ustedes si no es curioso que no se hable nada de quién bautizó a Charles Taze Russell, dado que él pertenecía a la iglesia adventista, el séptimo día, o llamado en entonces segundo adventista. Él era adventista y él, por supuesto, estaba eh, influido o influenciado, mejor dicho, por las ideas de los adventistas y sobre todo sobre esta de los 2520 años, saben ustedes eso muy bien. Pero el hecho es que él se retiró del adventismo por discrepancias que tuvo también con Barbour y formó su propio grupo, pero formó su grupo con otros también, personas que querían buscar la verdad y se asociaron juntos, vamos a ver la redundancia, se asociaron para estudiar todos los domingos las escrituras para encontrar pues las verdades y digamos restaurar el verdadero cristianismo. Pero la pregunta que uno se hace es, eh, el señor Charles Taze Russell, habiéndose salido del adventismo, se bautizó para ser parte de ese grupo que él estaba formando, porque lo que él estaba formando era una nueva iglesia, una nueva congregación. Se había apartado los adventistas, seguramente lo vieron inclusive como un apóstata, quién sabe, ¿no? Porque él se estaba yendo, se retiró y formó su propio grupo, su propia organización, y se supone que esta organización viene a ser conocida posteriormente como la organización Watchtower, ¿no es cierto? Que es para la misma organización el único camino, la única organización que enseña la verdad. Y que para ser parte de esta organización es necesario bautizarse para ser un ministro ordenado. Bautizarse en esta religión que se supone que es la verdadera. Pero yo me pregunto, el señor Russell, junto con sus estudiantes de la Biblia, hicieron ese voto de dedicación y luego procedieron a ser bautizados para, digamos, para hacer pública su dedicación a Dios. Porque esto es lo que enseña la Watchtower, que significa el bautismo. El bautismo para la Watchtower indudablemente significa que uno está haciendo pública su dedicación o su voto de dedicación a Dios, que ha sido en forma muy privada, pero con el bautismo le está diciendo al mundo: yo estoy dedicado a Dios y estoy dentro de esta nueva organización, ¿no? Que es la verdadera, no habiendo aceptado las verdades de esta organización. Pero si este señor Russell estaba recién entrando a formar este grupo, un grupo que vino a ser conocido como los Testigos de Jehová posteriormente, la pregunta es, si ese salió del adventismo, él tenía que rebautizarse para poder entrar a esa nueva organización, porque su bautismo no era válido. Estaba dentro de una religión que se llamaba Babilonia la Grande, parte de la Babilonia la Grande, como se entiende dentro de los Testigos de Jehová, y por lo tanto el señor Russell y también sus estudiantes estaban todavía fuera, ¿no es cierto?, de esta iglesia verdadera, de esta congregación verdadera, porque no se habían bautizado todavía, porque para poder pertenecer a la religión verdadera hay que bautizarse haciendo un voto de dedicación. Entonces, esa es la pregunta es oportuna, porque si el señor Russell y sus estudiantes de la Biblia nunca se bautizaron o se rebautizaron, porque claro, no había quien lo bautizara, porque por lo menos Jesucristo, que fue enviado acá para dar las buenas nuevas al mundo, pero él fue, pues tuvo un precursor, Juan el Bautista, que lo bautizó finalmente. Pero en el caso de Russell, pues se supone que es también un enviado que Dios le escogió para dar verdades. El asunto es entonces, ¿quién lo bautizó a este hombre? Porque en ese entonces no creo que haya existido un Juan el Bautista, ¿no? Ahí en ese momento.
¿Quién lo bautizó para que fuera parte de este grupo, que vino a ser un grupo de ungidos, gente con el Espíritu Santo, porque lógicamente, para ser parte del cuerpo de Cristo hay que ser bautizado? Y lo dice la Watchtower muy claramente, que no solamente para ser parte de la organización verdadera hay que estar bautizado, sino que también es importante para la salvación, porque en la Atalaya del año 2008, del 15 de noviembre, dicen pues en la página 21, párrafo 7, dice: ¿qué papel desempeña el bautismo en nuestra salvación? Dice: aunque el bautismo es indispensable para la salvación, ojo con esto, es indispensable para la salvación, lo que en realidad nos salva es la resurrección de Cristo. Sí, pero es importante la dedicación, y supongo yo también en el bautismo, porque acá lo está diciendo: aunque el bautismo es indispensable para la salvación, dice la Watchtower. Y además en la Atalaya del año 89, en el 15 de enero, en la página 15, párrafo 1, dice la Watchtower que Jehová tiene requisitos específicos para los que buscan la salvación. Tiene que adquirir conocimiento exacto, ejercer fe, arrepentirse de sus pecados, convertirse, dedicarse a Dios y bautizarse como creyentes. Eso está en la Atalaya del 15, 1 del 89, párrafo 15, párrafo 1. Entonces, esta pregunta es oportuna. Porque si el señor Russell, estando en el adventismo, se salió para formar un nuevo grupo, no fue bautizado, entonces todavía estaba pues fuera de la salvación. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos también para salvarse es dedicarse a Dios y bautizarse como creyente. Entonces su grupo, mientras no se haya bautizado él y tampoco su gente que empezó a estudiar la Biblia, entonces ese es el problema. Estarían todavía con el bautismo babilónico de las regiones donde pertenecían estas personas, bautismos inválidos, y por lo tanto todavía estaban en el limbo. Tendrían que haber sido rebautizados, como usted, amigo testigo de Jehová, es rebautizado. Usted no puede pertenecer a la congregación o a la organización de Jehová si usted antes no se bautiza. Usted no puede alegar: yo fui bautizado católico, adventista, mormón. No, le van a decir: tiene que usted que bautizarse en la iglesia verdadera por un ministro ordenado verdadero de nuestra organización. Y entonces la pregunta es válida. ¿Quién bautizó al señor Russell? ¿Quién fue ese ministro ordenado de la religión verdadera que lo bautizó a él? Bueno, pues parece que no había nadie, porque no había religión verdadera. Él la inició. Entonces, ¿quién lo bautizó a él? Porque no había en realidad nadie. Tenía que haber sido finalmente alguien que después también se convirtió pues en un ministro ordenado. Pero ¿cómo pudo haberse convertido en ministro ordenado algunos de sus estudiantes? Después de su bautismo, estudiantes, no hubo un ministro ordenado que lo pudiera bautizar, ¿no? Entonces, este es un problema que nadie se ha puesto a pensar. Y igual ocurre pues con el adventismo del séptimo día, donde se pregunta sobre Elena G. de White: ¿quién la bautizó a ella? ¿No? Y tengo entendido que ella había sido metodista, después al final, como formó su propia religión con su marido, no hubo otro que la pudiera bautizar que su propio marido, y parece que fue el propio marido, creo que se llamaba James White, ¿no? El que la bautizó a ella, y seguramente ella lo bautizó a él o a alguna otra persona. Pero el asunto está en que estos iniciadores de movimientos religiosos no tenían a quién acudir para que fueran bautizados en una forma correcta y en un movimiento aprobado por Dios, ¿no es cierto? Y ocurre lo mismo con el mormonismo, con José Smith, ¿no? Que inició este movimiento mormón, ¿no? ¿Quién lo bautizó él? ¿No? Esa es la pregunta: ¿quién lo bautizó? Si él fue el que inició el movimiento, todo el mundo estaba perdido en la nebulosa, todos eran religiones malas, paganas, ¿no? Y él fue el que iba a iniciar, porque Dios lo escogió a él para iniciar este movimiento de restauración. La pregunta fue entonces: ¿quién fue el que lo bautizó él para hacer luego él que bautizara a otros y así formar la nueva religión? Y parece que hay un vacío terrible en estos movimientos religiosos, donde los fundadores no tenían a quién acudir para que fueran bautizados, porque no había religiones verdaderas. Ellos fueron los que iniciaron esa religión verdadera. Y por supuesto, pues este es un problema que la Watchtower no puede contestar, ¿no? Porque toda la historia que tenemos del señor Russell, su vida, cómo se inició dentro del movimiento que después fue llamado Testigos de Jehová, no hay ningún testimonio de quién fue el que bautizó al señor Russell para ser parte de esta nueva
este movimiento verdadero, ¿no es cierto? ¿Quién fue ese ministro ordenado verdadero, ¿no? Que ya tenía las enseñanzas verdaderas, del que lo bautizó a él, ¿no? Un ministro ordenado, aprobado por Dios, porque estaba enseñando el alimento correcto, para que bautizara a Russell y bautizara también de paso a todos los estudiantes que él llamó para reunirse. Pero no hay un vacío terrible. Y por eso es que a mí me llama la atención cómo es que la Watchtower no siquiera menciona en ninguna publicación, hasta donde yo tengo entendido, quién fue el que lo bautizó él para que fuera realmente un ministro ordenado y el líder de un movimiento nuevo, ¿no? Que estaría restaurando la verdad. Porque un restaurador de la verdad que todavía estaba con un pie en el infierno, porque había salido de Babilonia la Grande y que no se había rebautizado. Entonces, ¿qué clase de restaurador sería este hombre? ¿No? Si todavía no era parte de la iglesia verdadera, porque no había sido bautizado por un ministro ordenado verdadero, ¿no? Que enseñaba doctrinas verdaderas, porque no había ninguno, ¿no? Entonces ahí hay un vacío, hay un problema. Si realmente este hombre era un verdadero líder que Dios había escogido, porque que sepamos, él nunca se había bautizado, ni nunca nadie lo bautizó, y en las historias de la Watchtower no hay nada que se hable de él y de sus estudiantes, de que fueran bautizados por alguna persona, porque no lo pueden sacar a nadie. ¿A quién pueden sacar los testigos de Jehová como el que bautizó a este señor Russell? Sí, supone que él inició el movimiento de restauración porque todo el mundo estaba equivocado. Igual ocurre con el mormonismo, el adventismo y otros grupos que se llaman restauradores de la verdad, ¿no es cierto? Tienen ese vacío, ese problema, ¿no? Bueno, estimados amigos, esto nos hace ver que hay una cuestión de si realmente este señor Russell era o no miembro de la verdadera religión, del nuevo movimiento religioso, porque para estar en ese movimiento religioso, ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia verdadera, hay que bautizarse. Y así lo dice también Hechos capítulo 2, ¿no? 2 en adelante, van a ver ustedes que los que eran bautizados serán añadidos a la iglesia. Pero entonces yo pregunto, si la iglesia verdadera le inició Russell, ¿quién lo bautizó a él para que fuera parte de esa religión verdadera? Él tuvo que haberse bautizado. ¿Quién lo bautizó si no había nadie? Y si una vez que estaba dentro y formó ese grupo, ¿no? Que formó su grupo fueron él y sus amigos, ¿no? Que no tenían bautismo, ¿cómo podían estar dentro de una religión verdadera si ellos no estaban bautizados y no eran parte de la iglesia verdadera? ¿No? Porque no hubo ningún ministro ordenado que los pudiera haber bautizado. No hubo nadie, no había nadie, ¿no? Bueno, es una cosa para meditar nada más, estimados amigos. Bueno, gracias y hasta la próxima.